Bones per a totes i a tots. Comencem el plenari. Abans ho va parlar ja en els portaveus i ho hem explicat en la Junta també. El motiu de que estigui Ricardo Gabaldón telemàticament assistint al plenari no és un altre que, en aquest cas té Covid i per això no podia desplaçar-se hasta la sala i segons m'ha apuntat el secretari en el punt 3 del reglament ho estipula així, que quan sigui un motiu excepcional sí que podrem fer ús de que puguen assistir telemàticament, perquè ho sapigueu tots. Comencem el plenari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 28 de juliol de 2023. Sí, Sergio, ¿tiene la palabra? Sí, gracias, señor presidente. Bueno, nosotros en la aprobación del acta de esta sesión nos vemos en la necesidad de votar una abstención, sencillamente porque por unos problemas técnicos no pudo quedar reflejada la intervención que tuve en aquel día. Sencillamente por una cuestión jurídica, el acta de esta sesión en la intervención de Vox no habría forma legal de poder justificar qué es lo que se dijo. Entonces solo sería una opción de lo que aquí se escuchó. Entonces por esta parte nosotros, aunque no podemos aprobarla en positivos, entonces nuestro voto será abstención. Sí, en esta línea sí que explicar al Pleno, porque así me lo ha explicado el secretario y entiendo que Sergio también lo sabe, tiene la explicación de lo que sucedió y la solución al problema de lo que sucedió también lo que va a ser editar el vídeo y subtitular todo aquello que no se entienda bien en el vídeo y que dijo el portavoz de Vox. A cuestión de orden, yo sí que propondría al portavoz de Vox que incorporara su propia intervención que todos escuchamos al orden del día, en este caso al acta, para que figurara su intervención concreta aportada directamente a Secretaría, porque todos la escuchamos. Es reconocible y además se hicieron varias declaraciones públicas al respecto. Lo normal en cualquier pleno municipal y en este de la Diputación también debería ser así, es que si ha habido un problema técnico, que la intervención que usted leyó, porque la leyó, se aporte directamente al acta de la sesión. Està demanant la paraula, Dolors? I en aquest sentit, evidentment, crec que la Casa compta amb els mitjans audiovisuals necessaris per a que, com estem dient, s'aporte no sols per escrit, sinó que pugui fer la gravació en la casa i se pugui editar incorporant la gravació d'alguna manera. La veu, vull dir. Mejor. Toma la palabra tú, Vicente. Sí. Buenos días. Parece ser que añadir la voz técnicamente es imposible. Tenemos un informe del jefe de Servicio de Comunicación y Relaciones con el Exterior y del jefe de sección de Administración Electrónica, que se lo he pasado al diputado portavoz, en el que explica el problema que hubo técnico. Eso nos ha llevado a contratar ya la modificación del sistema audiovisual para pasar de analógico a digital, porque es un sistema que tiene ya desde el año 2007 y lo que vamos a hacer es reeditar el vídeo transcribiendo con letras, con subtítulos, la intervención, pero no se puede añadir la voz. Me demanda la palabra el portavoz de Vox. Vale, pues como bien se pide, pues nosotros haremos llegar a Secretaría. Agradecemos el trabajo del secretario general porque atendió nuestra solicitud y aquí efectivamente nos ha mandado un expediente informativo de lo que sucedió y haremos llegar a Secretaría el documento donde queda reflejado la intervención del Pleno del 28 de julio. Simplemente decir que si tiene que incorporar la intervención, pues el acta debería dejarse sobre la mesa y aprobarse en el próximo pleno. Entiendo. Si puede, se acuerda aprobarla ya con la incorporación de la aportación del diputado portavoz de Vox. ¿Os parece bien que aprobemos el acta ya con la incorporación de...? Vale, pues, l'aprovació de l'acta anirà en la incorporació ja del discurs del portavoz de Vox. Vots a favor de l'acta. Entenc que s'aprova per unanimitat. Segon punt, dació de comptes de resolucions de la presidència i diputats delegats. Alguna pregunta, alguna intervenció? Està clar?
Punt 3. Aprovació de la proposta de dissolució del Consorci per a la restauració, conservació i utilització del monestir de Sant Miquel dels Reis. Una intervenció? Dolors, té la paraula. Sí, en aquest sentit, per part de Compromís, agrair el treball que s'ha fet durant tot aquest temps en el Consorci de Restauració, Conservació i Utilització de Sant Miquel dels Reis. Com sabeu, és la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i era un espai que no estava cedit com tocava i, efectivament, fa pocs mesos, per fi, van poder fer que definitivament aquesta siga la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que per fi s'hagi pogut liquidar, o es puga liquidar el Consorci de Restauració, que ara ja no tindria ningú sentit. Agrair a totes les parts que han col·laborat, a les habilitats nacionals i també a l'Ajuntament de València i a la Generalitat Valenciana. Gràcies. Passem a alguna intervenció més? Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I passem al quart punt. Dació de compte del decret de presidència número 10.806/2023 de 7 de setembre sobre constitució i composició de les comissions informatives permanents i número 10.942/2023 de 12 de setembre que modifica l'anterior en relació als membres del grup popular. Sí, Vicente, tiene la palabra. En relación con este punto, se presentó el 18 de septiembre un escrito del Grupo Popular para comunicar un cambio en el que el diputado Juan Ramón Suara Monlló pasaba a ser suplente de esa comisión y la diputada Remà Solari Tortajada pasaba a ser titular, porque como fue elegida vicepresidenta suplente en el seno de la comisión, la vicepresidenta debería ser miembro titular de la comisión. Ya han hecho ese cambio y se quedará ya incorporado en el acta definitivamente con el cambio. ¿Alguna intervenció? Passem al punt 5è, ratificació del decret de presidència número 10.807/2023 pel qual se designa representant en la Junta General de Gebasa. Sí. Hi ha alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? D'acord? Vale, preguntar al diputado Gabaldón que vota, pero en este caso ya ha votado a favor. ¿Lo ha votado? Ha votado a favor, pero preguntémosle los procesos sucesivos que se me pasan. Punt 6è, dació de compte del període mitjà de pagament del mes de juny de 2023. Una pregunta? Punt 7è, dació de compte del període mitjà de pagament del mes de juliol de 2023. Entenc que tampoc. Punt 8è, dació de compte dels informes previstos en la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials referents al segon trimestre de 2023. Una intervenció? Punt 9è, dació de compte de l'execució del pressupost del segon trimestre 2023. Punt 10, modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost de la Diputació de València 2023. Ninguna intervenció tampoc. Passem a... Sí. Passem a la votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Punt 11, dació de compte de les sentències número 154/23 i 188/23 dictades pel jutjat contenciós administratiu número 1 de València en els recursos contenciosos administratius en matèria de gestió tributària. Alguna intervenció? Punt 12, així ho farem igual que en la Junta entenc també. 12, 13 i 14. Si són totes acceptacions, en aquest cas de Polinyà del Xúquer, de Villargordo del Cabriel i de la comunitat de regants de la Sèquia de Benàcher i Faitanar. No hi ha ninguna intervenció i entenc que, com fem sempre en aquests casos, s'aprova per unanimitat. Punt 15, inadmissió de les sol·licituds d'iniciació del procediment de nul·litat de la tassa del
de residus del corresponents al Consorci Valencià Interior de l'àrea de gestió V3. Alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Compromís a favor? Punt 16. Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 25 d'abril de 2023 que inadmet la sol·licitud d'inacció del procediment de nul·litat de la tassa de residus corresponent al Consorci Valencià d'Interior Àrea de Gestió V3. Entenc que el mateix sentit de vot. I així passaríem ja a les mocions de les senyores i els senyors diputats. Igual que també en la Junta de Govern s'han presentat dues mocions i n'hi hauria que votar en primer lloc la incorporació al plenari. Antes de tot això, explicar, que ho comentarem en la Junta de Govern, que anem a continuar, igual que l'anterior legislatura, en la mateixa norma no escrita, que s'haurà de presentar tot el desinforme i si no, no sé que sigui una cosa molt excepcional, se deixarà damunt la taula per al plenari següent. En aquest cas hi ha dues mocions. La primera la presenta el portaveu del grup socialista per garantir la lluita contra la violència masclista i el recolzament a les víctimes i a les seues famílies. Anem a votar primer la incorporació. Vots a favor de la incorporació. Abstencions. 2 abstencions. S'incorporaria al plenari. I la segona moció que proposem també que s'incloga en l'ordre del dia és la moció presentada en aquest cas per la portaveu del grup popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia. Vots a favor de la incorporació al plenari. S'aprova per unanimitat. I ara passaríem al debat. En primer lloc, la moció presentada per el portaveu del grup socialista. Té la paraula vostè. Lógicamente, la primera intervención es para trasladar que el Grupo Socialista ha presentado una moción para garantizar la lucha contra la violencia machista, para apoyar a las víctimas y a todas sus familias. Es evidente que estamos pasando por una situación muy complicada en España y hemos presentado una serie de acuerdos que voy a pasar a leer, que es en primer lugar expresar el rechazo de la Diputación de Valencia siempre que haya una víctima de violencia machista en nuestra provincia, mediante la convocatoria por parte de Presidencia para que a las 12 horas los diputados y diputadas se concentren en la puerta de la Diputación con una pancarta que exprese el rechazo explícito de nuestra institución contra la violencia machista. En segundo lugar, que al inicio de cada sesión plenaria el presidente haga un llamamiento a la concienciación en este tema con 1 minuto de silencio, que recuerde a las víctimas, en este caso mujeres asesinadas de manos de sus parejas en el tiempo entre una sesión y otra sesión. Y en tercer lugar, para que la Diputación de Valencia en el próximo ejercicio 2024 aproveche el presupuesto con un incremento de al menos el 25% de todas las líneas destinadas a los programas de igualdad, de promoción de la igualdad y de género, para luchar contra la violencia de género, de ayudas a los municipios, a los consorcios, a las asociaciones, a los familiares de todos los temas relacionados con la igualdad real. Y por otro lado también instar al Consell para que aumente hasta los 13 millones de euros el presupuesto de la Dirección General del Instituto de las Mujeres, de las Dones, en los presupuestos del 2024 y de esta manera garantizar el funcionamiento de la xarxa de la Generalitat d'assistència a les víctimes del delicte. Y posteriormente pues ya entraré en el fondo de la cuestión. Ahora, en este cas va actuar com a portaveu del govern Natàlia Anguís, la vicepresidenta, i per tant no intervindrà en el primer ordre, sinó que ocuparà l'últim torn de paraula del debat, per aclarir-ho. Ara tindria la paraula en principi Vox.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en relación a esta enmienda, o sea, esta propuesta que nos trae, nosotros tenemos entendido que se va a enmendar por parte del Gobierno. Esperaremos que luego nos expliquen esa enmienda en qué consiste. Pero bueno, nosotros, el Grupo Vox, como ha quedado patente hoy muchos días, cuando hablamos de violencia contra la mujer, somos claros cuando realmente no hay políticas en ello, no hay una política de partido claro. Ustedes hablan de la violencia machista, la violencia de género, cuando al final el género se ha quedado en algo que se puede elegir. Un agresor puede cambiarse el género gracias a leyes como la que ustedes han traído con la ley trans, o una persona puede llegar a quedar libre gracias a una ley como la del solo sí es sí. Esto deja bien claro y a Vox le hace trabajar aún más duro de que esas políticas progresistas en la cual parece que van dirigidas a proteger a la mujer, pues nos damos cuenta que no llegan a tal fin, porque cada vez España baja en el ranking de países seguros para las mujeres y, como he dicho antes, ustedes aprueban leyes que van totalmente en contra de esas mujeres que ustedes dicen defender. Obviamente, ya les digo, esperaremos a esa enmienda que les van a hacer a esta propuesta, porque nosotros antes de esa enmienda que nos han pedido que colaboremos, y obviamente agradecemos porque han recogido lo que ha pedido Vox para que esa enmienda pueda salir adelante, pues íbamos a pedirles a ustedes que cambien algo de la moción, porque, por ejemplo, el punto 2 parece que ustedes recogen lo que Vox siempre pide, que podamos considerar a las mujeres asesinadas independientemente cuál sea el sexo de su agresor. Y ustedes lo ponen aquí, dicen asesinadas por sus parejas, no hablan de hombres. Entonces, eso es un punto que Vox podía estar a favor. Obviamente, el tercero y el cuarto, que hablan ustedes de dinero, pues le hubiéramos pedido que lo retiraran y que lo trajeran a los presupuestos y tendrían el apoyo de Vox. Porque al final Vox lo que quiere realmente es proteger a las mujeres, que desgraciadamente en España mueren muchas, pero no solo mueren mujeres, mueren mucha gente también por suicidios en relación a problemas también en la pareja, hombres y mujeres. O sea, no solo hay muertes porque hay un homicidio, sino porque también hay situaciones que la Administración tiene que estudiar. Por nuestra parte, ya le digo, esperaremos a que nos presenten esta enmienda para poder decir que votaremos. Gracias. Senyora Jimeno, Gràcies, president. Bé, des de Compromís votarem a favor de la moció, com no podia ser d'una altra manera, perquè crec que és clar que el masclisme mata i que és una qüestió política de primera ordre que no podem eludir de cap de les maneres. No obstant això, esperarem a veure quina és l'esmena que van a presentar avui. Ens agradaria de tota manera que quan presentem esmenes, igual que se'ns ha demanat a nosaltres sempre, que es presenten abans del plenari i no en el mateix acte, per a que tots i totes tinguem capacitat de poder reaccionar a aquestes esmenes i poder votar-les en conseqüència. No obstant això, com dic, tant el Partit Popular com Vox a les Corts Valencianes, amb el pacte de la vergonya, pretenen invisibilitzar el masclisme, però són massa els assassinats i massa els minuts de silenci entre molts el que hem formalitzat fa una estona a si mateix en la concentració a la que hem acudit i que no podem eludir. Els governs negacionistes d'arreu de l'Estat amaguen el que no volen que se sàpiga, el nom de la cosa, però el nom de la cosa sí que és important. Esperem que l'esmena no vagi per ahí i, en tot cas, en la segona ronda d'intervenció acabarem de parlar. Senyora Anguís, té la paraula. Bé, bon dia a totes i tots. Des de l'equip de govern que avui represente volem esmenar la moció i el que té a veure amb els acords, incloure un únic acord que diu que a l'inici de cada sessió plenària es guardará... Un momentín, creo que me tocaba a mí. Yo he hecho una exposición de la moción en un primer turno, no son tres para el proponente de las mociones. El primer turno, como o sea, al final del gobierno, solo interviene la señora Anguís. Entonces, es el final del primer turno lo cerrará la señora Anguís y el segundo turno ya lo empezará el ponente, como es habitual, y lo cerrarás tú como ponente, por supuesto.
Continua. Val, presentem una esmena a s'acords que diu que a l'inici de cada sessió plenària es guardarà un minut de silenci per cadascuna de les víctimes de les dones víctimes de violència de gènere, amants de les seues parelles o exparelles que s'hagin produït a les comarques valencianes. Així mateix s'enviarà des de la presidència un escrit als ajuntaments on residia la víctima o la seva família més directa perquè es facin extensives les mostres de condolència des de la corporació provincial. Vull aprofitar el meu torn també de paraula per a dir que davant aquesta moció, que en primer lloc vull manifestar que no han tingut vostès ni el respecte a la tradició de donar-se en dies de cortesia al nou govern, ni tan sols ens han deixat comprovar el que van fer vostès primer que res en l'àrea d'igualtat que ara mateix jo presidisc. Precisament avui, respectant el seu treball i apostant per la igualtat i per la lluita contra la violència masclista, hem aprovat en Junta de Govern les ajudes dirigides als ajuntaments i entitats que ha superat prop de 700.000 euros aquestes ajudes. A més, vull recordar, per si no ho haveu conegut el tema o no teniu memòria, que la primera àrea d'igualtat de la història de la Diputació de València va ser creada i impulsada per Jorge Rodríguez com a president d'aquesta institució i per Isabel García com a diputada d'Igualtat, i que durant aquests anys es va crear la xarxa de municipis contra la violència de gènere, de la qual jo vaig participar directament i que suposa, com sabeu, a aquestes hores un pilar fonamental de les polítiques d'igualtat d'esta casa. En realitat també vull donar-vos les gràcies, agrair-vos la confiança que depositeu en mi com a diputada d'Igualtat, perquè vegeu que sóc capaç de gestionar un 25% més el pressupost que vostès han deixat sense incrementar durant tota aquesta legislatura. Haveu estat 4 anys, han estat 4 anys amb el mateix pressupost en l'àrea d'igualtat. A més, han sigut incapaços de gestionar-lo. I en remitisc a les xifres. Les xifres diuen que la mitjana d'execució anual del pressupost d'igualtat apenas arriba al 50%. Inclús han hagut anys que no s'ha executat, no ha arribat ni fins al 30%, l'execució del pressupost d'igualtat. Veuen vostès que la meva capacitat sí que em dona per a executar aquest pressupost i incrementar-lo un 25%, així que només vull agrair-vos la confiança que depositeu en mi i la meva capacitat per a gestionar l'àrea d'igualtat. Fins i tot n'hi ha una partida... Vaig acabant. Fins i tot hi ha una partida de 300.000 euros que apenas s'ha dipositat. És a dir, que en 4 anys s'han deixat de destinar vora 1 milió d'euros a la lluita contra la violència de gènere simplement per ineficàcia. Gràcies. Comencem el segon torn. Té la paraula. Bueno, no nos ha quedado nada clara la enmienda. Cuando puedan nos la explican mejor, pero en cualquier caso nosotros presentamos esta moción porque es el momento, lógicamente, que todos los partidos nos unamos para tratar de detener la auténtica lacra de nuestro tiempo, que es la violencia machista, por encima de esos discursos que usted hace, señora vicepresidenta. Lo importante es luchar todos unidos contra la violencia machista. 47 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, ya más de lo que fueron asesinadas en el año anterior, 1.230 desde el 2003, 530.000 órdenes de protección incoadas, 46.327 hasta el 31 de marzo. Son cifras insoportables, Natalia, tú lo sabes bien. Cifras que se producen en un momento en el que el negacionismo de la violencia machista se impulsa, se jalea desde la ultraderecha y el PP blanquea esta situación. Por eso pedimos que la Diputación exprese el rechazo público siempre que se produzca una víctima de la violencia machista en esta provincia, porque es un asunto que no puede haber fisuras. Y lo haga mediante la convocatoria de todos los diputados para que se concentren con una pancarta. ¿Qué tanto miedo tenemos de poner pancartas para luchar contra la violencia de género, para concienciar a la ciudadanía y, lógicamente, para concienciar a esta propia institución de que estamos unidos? Y no podemos dar ni un paso atrás en esta cuestión.
También defendemos, porque es de justicia, que en el inicio de cada sesión plenaria el presidente, en todas las que haya una víctima de la violencia machista en la Comunidad Valenciana y en España, de la violencia machista, una mujer víctima de la violencia machista, se guarde un minuto de silencio. Porque, mire, hay una cosa importante que ha pasado hoy. Hoy nos hemos concentrado abajo para reivindicar la violencia de género, pero se ha dejado de nombrar en este pleno a las mujeres que han sido víctimas de la violencia. Eso es lo que ha cambiado con respecto a la anterior Diputación, señor presidente. Usted ha dejado de nombrar a las mujeres víctimas de la violencia de género. Por tanto, tenemos que hacer muchos esfuerzos y de esta manera tenemos que garantizar con todos esos esfuerzos, con el incremento de los presupuestos en la Diputación, en el Consell, que seguimos luchando contra la violencia de género, que seguimos apoyando la igualdad, que seguimos garantizando la asistencia a las víctimas del delito y por eso pedimos al Consell que siga prestando la atención gratuita y universal a las víctimas a través de la red de oficinas de atención a víctimas del delito. Y, sinceramente, nos genera preocupación. Nos genera preocupación que ustedes, en declaraciones de su vicepresidenta, probablemente por desconocimiento, digan públicamente que se van a invertir este año algo más de 600.000 euros en una rueda de prensa para luchar contra la violencia de género, cuando el Gobierno presidido por el PSPB, por este Gobierno y Compromís, dedicó 1,4 millones de euros para luchar contra esta lacra social. Y nos preocupa porque no sé si es que prepararán recortes en los presupuestos en esta materia, pero ya le avanzo que vamos a colaborar, señora vicepresidenta, señor presidente, en incrementar los presupuestos, en apoyar aumentos para luchar contra la violencia, porque, lógicamente, entendemos, Señor Bielsa, vaya terminando, por favor. Entendemos que es necesario en este momento, entendemos que no se puede producir esa presión por sus socios de la ultraderecha y, por tanto, van a tener nuestro apoyo para seguir incrementando los presupuestos en esta materia y para que usted haga, señora Natalia, un trabajo extraordinario, porque en eso nos va a tener de la mano para luchar contra la violencia de género y para garantizar la igualdad y la diversidad, que ya no figura tampoco en el organigrama de esta Diputación. Perdona. ¿Tiene la palabra, portavoz de Vox? Sí. Gracias, señor presidente. A ver, yo sí que le pediría a la señora Engeis que fuera más clara. En el acuerdo que hemos alcanzado para poder apoyar esta enmienda, teníamos que eliminar lo que es el concepto de violencia de género por un concepto de violencia contra la mujer, que es más claro. Es lo que pedimos desde Vox y si quiere realmente nuestro voto, va a tener que dejar claro que ese es el concepto que vamos a empezar a utilizar en esta Diputación si quiere el apoyo de Vox. A Dolors, lo que sí que le diría es que usted nos dice que la extrema derecha, como ustedes nos llaman, escondemos la violencia machista. Eso no podrá decirlo usted en ningún momento con algo objetivo. Lo que sí que le puedo decir es que ustedes sí que han estado muchísimo tiempo escondiendo agresiones sexuales a menores en alguna de sus consellerías. Al señor Bielsa, Fernández Bielsa, vamos a ver, la violencia contra la mujer es más amplia, ¿vale? Independientemente cuál sea el agresor. Nosotros queremos proteger a las mujeres que en una cuestión en un ámbito familiar recibe agresiones de una persona que no puede denunciar o no quiere denunciar, por lo que hablábamos, porque es una persona que convive con ella. Entonces, no sé por qué ustedes se basan en llamarlo una denominación que puede ser errónea, ya le digo. Ustedes el género lo han convertido en algo que es una cuestión de percepción. ¿Qué pasará de aquellas señoras, aquellas mujeres que son agredidas por su marido y que su marido, como ya estamos viendo, ante un funcionario se cambia de género y tenemos una mujer desprotegida por una de sus leyes estrella, que es la ley contra la violencia machista, como ustedes le llaman? Entonces, queda claro que no trabajan ustedes realmente por terminar con esta lacra. 47 mujeres asesinadas. Crece el número, pero ustedes piden más dinero. Ha demostrado que no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de políticas. Sus políticas son fallidas. Déjennos ahora a nosotros ver a ver si podemos solucionarla. ¿Dónde están las políticas contra el suicidio? Que también hay muchísimas mujeres que se suicidan por un problema. Sí, tenemos que la Administración tiene que empezar también de poner un foco. ¿Cuánto es el número de personas que se suicidan? También hay que mirarlo, ¿vale?
Ustedes piden más recursos, mucho más recursos, Señor Pastor, y una pancarta. vaya terminando, por favor. Termino. Perdón, no creo yo que nadie, desgraciadamente, deje de agredir a otra persona porque usted sale a la puerta con una pancarta. Desgraciadamente es así. Dote a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que realmente luchan contra esta situación. Gràcies, senyor Pastor. Ara sí, disculpeu. Gràcies, president. Senyora Jiménez té la paraula. Sense que servisca de precedent, li vaig a donar la raó al portaveu de Vox, al senyor Pastor, en què vostès no amaguen la violència de gènere. Clar que no l'amaguen, no amaguen la violència masclista, perquè els condemnats per violència masclista es porten en les seues llistes. El candidat a les Corts Valencianes el van tindre que canviar a Madrid i fa poc més de 15 dies han hagut de cessar, el govern valencià ha hagut de cessar a Luis Manuel Martínez Domínguez, subsecretari de Justícia, per estar condenat per violència de gènere. Ahir anem a estar d'acord, no l'amaguen, la porten en les seues llistes. En aquest respecte, senyora Anguix, hauria estat molt bé de veritat que ens haguérem passat l'esmena, i també ho dic al govern del Partit Popular, abans d'este plenari, perquè veig, com ha dit el senyor Pastor, que ells sí que la tenien. Aleshores, no sé en qui volen vostès pactar les coses. Sembla que està molt clar des del primer dia, però a nosaltres no l'havíem passat. No teníem coneixement, ni la tenim ara per escrit, ara que l'han llegida, que hauria estat molt bé per una qüestió d'elegància, de pas que la llegien, haver-la passat als seus companys de Compromís i del Partit Socialista, almenys per a que la tinguem davant i sapiguem que estem votant i que no, perquè primer haurem de votar l'esmena. Torne a dir, torne a repetir, la Diputació de València no pot entrar en el joc en el que s'ha entrat en les Corts Valencianes. Ha de ser un altre parapet contra la violència masclista i dir-li pel seu nom, masclisme. Així és com ho hem fet fins ara, així és com ho hem fet sempre, excepte l'última legislatura en el que vam deixar de fer declaracions institucionals perquè va entrar Vox en este hemicicle i per primera vegada vam deixar de fer declaracions institucionals el dia 8 de març i el dia 25 de novembre. Espere el vot favorable a esta moció de totes les forces democràtiques d'este hemicicle. Té la paraula, senyor Anguix. Gràcies. Jo és que encara no sé què esteu demanant, que no s'hagi fet o que s'estiga fent. És que encara no sé el sentit de la moció. La moció diu incrementar el pressupost un 25%. Esta diputada es compromet a incrementar el pressupost amb l'execució que vostès no han fet. Per exemple, en una partida en el capítol 2 de més de 300.000 euros que no s'ha executat durant totes aquestes últimes legislatures, que aquests diners aniran esta legislatura destinats als ajuntaments per a que lluiten contra la violència de gènere. Que s'ha fet un minut de silenci ara mateix en la porta del Consell. És que volem mantindre aquest minut del silenci a la porta del Consell, com s'ha fet des del 2015 que jo porte en aquesta institució, quan casualment havia canviat de color polític i es va acordar amb la Generalitat que els minuts de silenci es feien conjuntament la Diputació i la Generalitat per a que n'hi haguera unitat en la lluita contra la violència de gènere. No apostem per una pancarta, és que jo crec que fer política de pancartes no ajuda res a les dones assassinades per violència de gènere. El que ajuda és invertir, el que ajuda és la unitat i el que ajuda és el que hem fet este matí, anar tots a una. I sumar també als companys de Vox, per què no? Jo no tinc cap problema en dir que la violència cap a les dones és la violència cap a les dones. El concepte de gènere, jo no compartís el concepte de gènere que defensa Compromís i no n'hi ha cap problema. Vull dir, el feminisme és un feminisme ample que estem totes i tots els que vulguem estar amb els nostres matisos, perquè la lluita feminista i les feministes portem molts anys debatint el que és el gènere, que no és, què és la violència de gènere. Ara mateix la llei diu que la violència de gènere és la violència que va dirigida a les dones per el fet de ser dones i que és comès per la seva parella o exparella. Que la llei s'hagi de canviar, ampliar, modificar, estem en ello. Però que la unitat cap a la violència cap a les dones ha de ser unànime. Entonces no entenc què esteu defensant, la veritat. Quina és l'esmena vostra, la moció vostra? L'esmena meua nostra és que a l'inici de cada sessió plenària, com vosaltres heu posat ahir, s'expresse el rebuig de la Diputació de València a les dones que han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles a la província de València, com teniu vosaltres ahir, i llevar els altres punts perquè
jo no vaig instar al Consell a que faci el seu treball perquè imagine que el farà i si no el fa vosaltres com a PSPB teniu que anar allà a defensar el que considereu que s'ha de fer en la conselleria, mantindre els minuts de silenci com s'ha fet ara mateix i hem fet des del 2015 a la porta de la Generalitat quan la Generalitat ens ha convocat sempre i no portar cap pancarta perquè això el que fa és trencar la unitat d'una lluita que és de totes i tots. I el que volem així és aglutinar forces i compromisos contra la violencia de género. A ver, estoy intentando llevarlo, pero bueno, le he dejado más tiempo porque en este caso el señor diputado le ha preguntado por la enmienda y la ha vuelto a repetir, simplemente sido por eso. Cierre la intervención. Sí, yo le pido al señor presidente que sea tan generoso en el tiempo como lo ha sido con la vicepresidenta. De momento lo estoy siendo con todos. En cualquier caso, mire, la violencia machista no es un problema que afecta al ámbito privado, señores de Vox. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad y de la discriminación. Se trata de una violencia, como bien saben, que se dirige sobre las mujeres por el hecho simple de serlo. Y sus agresores consideran que ellas no tienen los mismos derechos de libertad, respeto y de capacidad de decisión. Señora Enguís, lo que de verdad ayuda a concienciar, a visibilizar la lucha contra la violencia de género es combatir a los negacionistas de Vox. Señora portavoz del PP con el apoyo de Vox. Y miren, visibilizar y concienciar se hace también con pancartas, no pasa nada. Si lo que tratamos es de expresar nuestro rechazo, nuestra oposición, nuestro apoyo, se trata de visibilizar, de concienciar, y ustedes lo que están intentando hacer en este pleno, porque a Vox así se lo ha trasladado, es invisibilizar, esconder la realidad de la violencia machista. Y mayoritariamente nuestra sociedad pide plena igualdad y acabar con todas las manifestaciones contra las violencias machistas y acabar con los minutos de silencio. Pero la realidad es que en este pleno, el primer pleno de la legislatura, prácticamente, el presidente de esta corporación no ha dedicado ni una sola palabra a las mujeres víctimas de la violencia de género durante el último mes, como sí hacía el anterior presidente socialista. Y por eso nuestra sociedad exige avanzar hacia una sociedad segura, libre de violencia machista, que garantice una respuesta efectiva. Y en este ámbito nos van a encontrar y van a tenernos juntos, porque las instituciones debemos mostrar un rechazo contundente contra la violencia machista, con pancartas si es necesario, con minutos de silencio, unidos, estando juntos, pero no blanqueando a la ultraderecha. Y por tanto, es crucial que se tomen acciones concretas para prevenir la violencia de género, proteger a las víctimas y crear una sociedad más justa y más igualitaria. La Comunidad Valenciana, que tiene que seguir haciendo su trabajo, veremos si lo hace. Desde luego los tuits de hoy ya muestran una clara diferencia de lo que se hacía anteriormente a lo que se hace hoy por parte de la Consejería de Interior y por parte de la Presidencia de la Generalitat. Tiene que seguir siendo lo que ha sido, un potencial ejemplo de lucha contra la violencia machista, y las instituciones públicas debemos liderar ese esfuerzo colectivo por lograr un futuro libre de la violencia machista. Y por tanto, pues yo les pido que voten a favor de nuestra moción, porque pedir que se incrementen los presupuestos y pedir que se apoye la lucha y pedir que se apoye, termino ya, y pedir que se apoye la lucha contra la violencia para visibilizarla y para concienciarnos, creo que en este caso estamos todos de acuerdo. Gracias. A ver, estaba comentando con el secretario y en este caso ahora lo que votaremos es, o sea, votaremos no, si aceptáis la incorporación de la enmienda se votará conjuntamente la moción ya enmendada. Si no aceptáis la incorporación de la enmienda, porque al final es una enmienda a la totalidad, tendremos que votar por una parte la moción presentada por el Partido Socialista y posteriormente la enmienda tratada como una moción separada de la que habéis presentado, y por tanto habrá una segunda votación. ¿Ok? Es voten dos mocions si no accepteu la incorporació de l'esmena. Voleu parlar y aclarir lo que es la esmena? Si queréis, ante una cuestión que es nueva, podemos parar 5 minutos y decidir.
hacemos un receso y que hablen los portavoces. Vale, hacemos un receso. Habláis los portavoces. Entráis y lo aclaramos. Abrimos otra vez el plenario. ¿Cómo habéis quedado? Tratamos las dos mociones como separadas y por tanto se votan separadas. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Partido Socialista? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? I ara entiendo, està ja exposat, ja s'ha fet l'exposició conjunta i per tant passem a la votació de l'esmena presentada pel govern, que en aquest cas se trataria com a moció. Vots a favor de... Una cuestión, presidente, me gustaría hacer una matización en el voto que vamos a hacer para que quede claro que nosotros, lógicamente, queríamos una moción amplia en el sentido de visibilizar y apoyar con o sin pancartas, nos da igual, la lucha contra la violencia de género. Se ha rechazado una moción del Grupo Socialista absolutamente amplia con respecto a esta cuestión por parte del Grupo del Gobierno y por el apoyo y la muletilla de Vox y, por tanto, nosotros, como queremos que sea amplia esta moción, pues lógicamente vamos a votar en contra de la enmienda presentada porque cambia totalmente el sentido de la moción y al final lo que hace es dejar absolutamente sin ningún tipo de contenido la moción del Grupo Socialista de lucha contra la violencia de género. Vots. El mateix sentit per fer l'explicació de vot, torno a insistir que ja ho hem comentat fa un moment en les formes, que no ens arriba tampoc la moció de la manera que hauria d'haver arribat, encara que fora per el grup de WhatsApp que tenim els portaveus. És que és una cosa tan ràpida com voler arribar a un acord. No s'ha intentat tampoc arribar a un acord amb nosaltres de cap de les maneres. Nosaltres des de Compromís votarem en contra perquè el que demana esta moció és el que ja s'està fent. No afegir res, és el minut de silenci de la delegació del govern que ja convoca i per tant és una cosa que ja se fa i no té ninguna postura política. Joan Solés, per centrar-nos, normalment l'explicació del vot se fa posterior al vot, no passa res. Com ja hem encetat el vot anterior, acabem la ronda, però de cara a pròxims plenaris que ho tinguem en compte. Senyora Guix, en este caso es que tampoc van a per orde. No sé si el portavoz de... Sí, nuestro voto va a ser a favor porque, como nos ha dicho la señora Enguís, va a recoger la denominación de violencia contra la mujer, que es lo que le pedimos, y votaremos a favor. Senyora Enguís, té la paraula. Pues bé, això és un exercici de democràcia i un exercici de que la violència de gènere és una qüestió de totes i tots i no utilitzar a les dones que són assassinades per a fer política partidista. Així que nosaltres, li recorde al senyor Bielsa que crec que no sap el pressupost de l'àrea d'igualtat, 1,4 milions d'euros. El que vaig dir en premsa és que 600.000 euros van destinats a l'ajuda per als ajuntaments i les entitats. Però li dic que és 1,4 milions d'euros i demane el vot favorable de la resta de companys per a la meva moció, que és el que ja s'està fent, com ells han dit. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovada la moció i abans de passar a pressa i preguntes, ja que sí que ha mencionat... Ai, perdó. Abans de passar al segon, perdó, sí que volia matisar, ja que ha mencionat directament a la presidència en esta moció i no fent el que a mi no m'agradava que se feia. Recordar-vos un poc això. En primer lloc, els portaveus, quasi tots que estem així, ja estàvem en l'anterior legislatura, per tant, el meu compromís a continuar treballant en la mateixa línia que exigia en l'anterior legislatura i que se va fer, no sols exigia, jo crec que també se va aconseguir. Transmitir-vos la tranquil·litat de que des d'esta Diputació, de la que és la de tots els que estem així, anem a continuar en la mateixa línia, més enllà de com se denomine, més enllà de noms rimbombants, més enllà de que sí, que jo entenc que les mocions, tots els grups han de tindre paraula, però se va pelear, com no pot ser d'una altra forma, mentre n'hi ha una dona morta, va pelear-se perquè això no passe, per erradicar aquesta lacra que tots denunciem. I sí que demanar-vos això, demanar-vos que
Jo crec que n'hi ha de fer política en tot, no vaig a ser jo el que vostè ja li sabés a ningú, no m'agradava que me les tallaren quan era portaveu i estava en aquesta mateixa caire que ara mateixa ostenta el company, el senyor Bielsa, però sí que vos demane que crec que n'hi ha temes com és este que estem debatint avui, que més enllà dels noms o més enllà de les xicotetes discrepàncies sí que demanaria que des de la casa s'intentara, si no arribar a màxims, arribar a mínims, però que la imatge fora entre tots i entre totes les que estem així d'una altra forma, que insistís que el to crec que és el correcte i ens han respectat tots, però al final el missatge crec que no va ser el que realment pensem tots els que estem així. Moltes gràcies. I ara, que tenia pressa per acabar, passem a la segona moció que també s'ha incorporat i en aquest cas és la presentada per la portaveu del Grup Popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia. Senyora Motxolari, té la paraula. Gràcies, president. Bé, bon dia a tots. Vaig a fer una breu exposició de motius per ficar en context els acords que se someten a votació en aquesta moció, perquè tots vostès la tenen escrita i de segur que l'han llegida. Bé, en octubre del 1977 l'amnistia era una demanda social. La Constitució espanyola del 1978 va aprovar al seu article 62 que se prohibeix els indults de manera general. En una democràcia consolidada com és la democràcia espanyola, una amnistia atenta contra alguns dels principis bàsics de l'estat de dret. El 2017 es va produir un intent d'insurrecció per part dels poders públics de Catalunya contra l'ordre constitucional de la nació espanyola. I la reacció de l'estat de dret va ser l'aplicació també d'un article, el 155, recollit a la Constitució. El Tribunal Superior va condenar els principals líders d'aquella insurrecció i avui corre el perill de l'estat de dret, de mantindre l'estat de dret amb l'anunci d'una més que probable aprovació d'una llei d'amnistia que afavorisca que aquests encausats pel referèndum il·legal del 2017 isquen al carrer i isquen impunes. Tant l'actual president, Pedro Sánchez, com els seus ministres al govern varen afirmar en el passat, i no fa molt, la inconstitucionalitat d'una possible amnistia. I avui què ha canviat? Avui els fets jurídics són els mateixos, continuen igual. El que ha canviat són les circumstàncies polítiques. El preu de la presidència del govern d'Espanya no deu ser excusa per exculpar delictes, no deu ser excusa per deslegitimar l'estat de dret i blanquejar i considerar la legitimitat de la sedició que es va dur a terme a Catalunya el 2017. I per aquesta raó proposem rebutjar qualsevol tipus d'amnistia o indult generalitzat per qualsevol grup de ciutadans, siga quin siga el delicte. Considerem que la llei és imperiosa i és l'expressió de la voluntat popular i tal com s'estableix al preàmbul de la Constitució i compromet a tots els poders públics per al seu compliment. Per tant, animem els partits majoritaris a buscar acords d'estat que eviten que la societat espanyola se torni a veure dividida. I volem donar trasllat d'estos acords a la presidència de govern, a la vicepresidència primera, al Ministeri d'Assumptes Econòmics i de Transformació Digital, a la vicepresidència segona i Ministeri de Treball i Economia Social, al Ministeri de Política Territorial i als portaveus parlamentaris en el Congrés, en el Senat i també a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
¿Quiere hacer uso de la palabra? Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, España vive una situación de extrema gravedad para la unidad nacional, la convivencia entre españoles, la democracia y el Estado de Derecho. Nos encontramos muy cerca de volver a vivir un golpe de Estado contra España, como el del 2017, ahora perpetrado directamente desde la Moncloa. Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene ningún límite moral ni político y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de continuar en el Gobierno. En este sentido, no nos ha de extrañar que vuelva a tender la mano a los herederos de ETA y a los separatistas para incorporarlos en la dirección política del Estado a cambio de sus votos. Claro ejemplo de la cesión de Sánchez ante los intereses separatistas ha sido la humillante reunión de Yolanda Díaz con Puigdemont en Bruselas y la postura favorable del PSOE y Sumar ante la exigencia separatista de una ley de amnistía para los involucrados en el golpe de Estado de Cataluña en el 2017. Cabe recordar en este sentido, nos vemos en la necesidad de recordarles que han sido los propios dirigentes socialistas quienes han negado en múltiples ocasiones la constitucionalidad de la amnistía. Por ejemplo, el señor Pedro Sánchez, en noviembre del 2022, decía: el independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución. De igual modo, la señora Carmen Calvo en octubre del 2019 decía: la amnistía está prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias. La amnistía supone anular todo el trabajo hecho por otro orden, el judicial. O el señor Fernández Grande de Marlaska, que decía en noviembre del 19: la amnistía no está reconocida en el ordenamiento jurídico español. Todas las pretensiones que se formalice tiene que ser en el marco de la Constitución y de la ley y del diálogo. Nosotros esta propuesta la vamos a votar a favor, sencillamente porque estamos totalmente en contra de que se inicie incluso o parezca querer contentar a los secesionistas, pero sí que le vamos a pedir que incluyan otro punto en los acuerdos, y es, entre el punto tercero y cuarto cabe un punto que diga: expresamos nuestro rechazo y preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno en funciones, y Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, e instamos a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados a evitar cualquier interlocución con partidos que defienden el golpe de Estado del 2017 en Cataluña y promueva ahora la mencionada amnistía. Como indicábamos al principio, el apoyo del Grupo Vox lo tendrán. Lo que sí que le pedimos, por favor, es que incluyan en las propuestas este punto. Gracias. Senyora Jimeno, té la paraula. Gràcies, president. Pensava que anava a intervindre. Gràcies. Bé, pregunta la senyora Mazzolari que què és el que ha canviat. Doncs ha canviat, jo crec, que és que han assumit el fracàs del senyor Feijóo i necessiten una cortina de fum que tape el fracàs de formar govern del Partit Popular en l'Estat, perquè no ha canviat res, jo crec. Crec que els polítics hem arribat a la política, a això, a fer política, a dialogar, a buscar solucions, a resoldre els problemes que interessen a les persones i a la ciutadania, i això és una cortina de fum més del Partit Popular davant d'eixa impossibilitat. I jo és que sent que el portaveu de Vox parlar de col d'Estat, i com en aquest estat els cols d'estat sempre els ha fet la dreta i l'extrema dreta, no sé si vostè té alguna informació que jo no tinc, i la veritat és que m'assusta, perquè clar, no veig cap col d'estat en intentar solucionar problemes polítics. Des de Compromís defensem i estem sempre a favor de resoldre els problemes polítics amb política, que per això és per al que ens ha triat la ciutadania, per a fer política i resoldre els problemes. I em sembla de certa hipocresia també presentar esta moció
parlant de no voler amnisties, quan la major amnistia que va aprovar el Partit Popular va ser una amnistia fiscal que va perdonar 2.800 milions d'euros a les entitats bancàries que van perjudicar a 31.500 persones, que van afavorir a 31.500 persones que tenien els seus diners a Suïssa, a paradisos fiscals, entre ells Bárcena, Rodrigo Rato i altres expolítics del Partit Popular. Crec sincerament que els polítics que som triats en una democràcia el que hem de fer és resoldre els problemes de la ciutadania, en aquest cas de valencianes i valencians, i es demanaria que estigueren més preocupats pel caos educatiu, en les adjudicacions dels docents, en el transport escolar, que per exemple en el meu poble, en Catarroja, ara hem hagut des de l'Ajuntament d'ajudar a les famílies que s'estan quedant tots els dies en la porta del transport escolar sense poder anar. En haver perdonat aquests diners als bancs, en privatitzar la sanitat o estar més preocupats en la negació de la violència masclista, com hem parlat en l'anterior moció, o, per exemple, en reobrir conflictes com el conflicte lingüístic que res afavoreixen a la societat i que és una altra cortina de fum. Deixem-nos de cortines de fum, fem política i resolem els problemes de la ciutadania. Señor Bielsa. Bien, buenos días. Nuevamente, España, lógicamente, es plural y diversa y así se ha manifestado en las urnas, y la gente lo que nos pide, pues lógicamente, es que desde la complejidad, desde la disparidad de criterios, pues que intentemos encontrar soluciones a problemas serios que tienen que servir para unir y no para dividir. Miren, nos traen a este pleno una moción que solo refleja, como es lógico, pues su incapacidad como partido para formar gobierno. Una moción que solo es una cortina de humo ante la investidura fallida, porque ya se sabe, de Feijóo la próxima semana. Una moción que constata su debilidad porque solo pueden formar mayorías con Vox, también aquí en este pleno de la Diputación, porque los pactos con Vox son inasumibles para cualquier otra fuerza política que no sean ustedes. Esta moción solo es un intento desesperado de su líder, Núñez Feijóo, para evitar, pues me imagino, ¿no?, que lo defenestre el ala más dura de su partido, Aznar, Ayuso, que son los que marcan un poco la agenda. Ustedes con este texto solo buscan ganar tiempo mientras hacen perder el tiempo a los españoles, porque los españoles están en luchar contra la violencia de género, en intentar incrementar las ayudas a los que más tienen. Una moción, dicen, que es por igualdad, pero no tienen ningún reparo, como bien sabemos, en firmar acuerdos con la ultraderecha para que Vox siga negando la violencia machista y, por tanto, cercenando la igualdad de miles y millones de mujeres. Votan en contra de los avances en derechos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, lo llevan al Constitucional, se estrellan en el Constitucional, les preocupa la igualdad, pero bajan los impuestos a los que más tienen, votan en contra de la reforma laboral que beneficia a los trabajadores, votan en contra del salario mínimo interprofesional, votan en contra de la revalorización de las pensiones, y así podríamos seguir. Y miren, aquí el fondo de la cuestión para ustedes no es la igualdad, como dice la moción. Lo que quieren es evitar un gobierno progresista que consolide las reformas que hemos construido durante los últimos años, la de garantizar la justicia social, la igualdad, la diversidad, el feminismo, reformas que han permitido alcanzar más crecimiento económico, más cotizantes a la seguridad social, reforzar los servicios públicos, garantizar el estado del bienestar, la educación, la sanidad pública, porque las medidas de sus gobiernos las estamos viendo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, con una reforma tributaria para que paguen menos quien más tiene, mientras que al final existe un problema gravísimo, por ejemplo, en el inicio del curso escolar, o cómo abren la puerta a las privatizaciones de los servicios públicos. Veremos qué pasa con el Hospital de Denia, con el Hospital de Manises. Miren, no sabemos si se llamará amnistía o cómo se llamará, pero la realidad es que la prioridad del Partido Socialista es la convivencia, es el diálogo y es el acuerdo entre diferentes, y no la división y la confrontación. Al PP siempre le va genial en el conflicto, en la confrontación, en la discriminación, y nosotros
Nos debemos al interés general y por eso trabajamos para que siga habiendo un gobierno progresista que garantice lo que he estado hablando, la igualdad real, el bienestar. Por tanto, votaremos no a su moción porque trata de rechazar una amnistía o como se llame, que aún no se ha producido por parte de un gobierno que aún no se ha constituido, lo que obviamente pues es un sinsentido absoluto. Comencem el segon torn. Sí. Bien, pues voy a ir por partes. En primer lugar, admitimos la inclusión del texto del grupo de Vox, puesto que expresa, en el fondo es un rechazo a un hecho vergonzoso en democracia y quedará incluido su texto íntegramente en nuestra propuesta de moción. En segon lloc, a la companya de Compromís, Dolors, he d'aclarir-te que no he preguntat res. Has volgut contestar? Doncs contestes. Jo no he preguntat. Mira, jo he afirmat que avui els fets jurídics són igual, exactament igual, els mateixos, que quan el president en funcions del govern, Pedro Sánchez, i els seus ministres varen afirmar que era inconstitucional una possible llei d'amnistia. I això ha sigut la meva afirmació. Y al compañero del Grupo Socialista tengo que decirte que esta moción, si algo refleja una preocupación por mantener el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestra democracia. Y si algo pone encima de la mesa es la incapacidad del Partido Socialista para asumir que ha perdido las elecciones nacionales y pese a ello pretende instalarse en el gobierno a toda costa, aunque sea poniendo en peligro nuestra democracia y blanqueando a los golpistas. Como he dicho, hace 45 años los españoles acordamos una Constitución por la que nos convertimos en una nación de ciudadanos libres e iguales. Y aquello fue un acuerdo histórico refrendado por la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba poner fin a 3 siglos de división y enfrentamiento que ahora mismo corremos el peligro de romper. Un acuerdo que desde su artículo primero, la Constitución reconocía la igualdad como un valor supremo del ordenamiento jurídico y en su artículo 14 establece como el primero de los derechos y las libertades que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer la discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, la igualdad de y entre los españoles es uno de los principios que informa nuestro ordenamiento democrático y uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Este desarrollo político, jurídico y administrativo que hemos visto en estos 45 años de progreso en nuestra nación se ve ahora mismo en peligro. Todo este bagaje se ve amenazado porque hoy hay proyectos que buscan romper la igualdad y la solidaridad entre los españoles. Nos encontramos ante un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad entre los españoles y para ello se beneficia de la falta de capacidad de llegar a un gran acuerdo nacional por parte de los 2 partidos mayoritarios. Mire, lo que es de todos, acabe, presidente, se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías, por influyentes que sean, en el momento político en el que hoy vivimos. En el segon torn, sí que m'havies dit que volies
participar? Senyora Anguís? Sí, la nostra postura serà abstenció. No anem a participar en debats que superen les competències de la Diputació de València i pensem que en este plenari no s'hauria d'admetre mocions amb assumptes que no tenen a veure amb allò que afecta directament als pobles i ciutats de les comarques valencianes. Així que nosaltres s'abstindrem. Gràcies. Señor Pastor, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Estando muy de acuerdo con lo que comenta la diputada, es verdad que estas mociones no deberían de venir a este pleno, pero bueno, ya que la tenemos aquí, tendremos que actuar en consecuencia y darle valor al debate. A Dolors decirle que cada vez que ella nos llama a nosotros extrema derecha, nos molestará lo mismo que si yo le llamo a ella pancatalanista. Lo mismo. Si usted se siente ofendida, reciba de nosotros esa ofensa y si no, en la misma situación. Habla usted de golpes de Estado de la extrema derecha, no sé qué narices habla. A ver, ha habido muchos golpes de Estado en esta nación, en este país. Por ejemplo, si usted se quiere ir al del 36, se lo puedo acertar como cual. O el del 81, que lo que le puedo decir es que el Estado rechazó ese golpe. Hoy es el Estado el que da el golpe, o sea, el que maneja el Estado es el que quiere darse un golpe de Estado a esta nación, sencillamente porque necesita los votos de aquellos que se han erigido como los enemigos del Estado español. Y al señor Fernández Bielsa, usted habla de que el señor Feijóo es incapaz de hacer un gobierno. ¿Qué es muy capaz el señor Sánchez? ¿El señor Sánchez tiene capacidad de hacer gobierno? ¿A qué precio? ¿El que estamos viendo? Por supuesto, es que a ese precio supongo que no el señor Feijóo, es que cualquiera podría conformar gobierno, a cualquier precio, que es el que el señor Sánchez quiere poner encima de la mesa. Pero yo le pregunto, ¿esto que está usted diciendo de verdad lo dice libremente o es que tiene miedo de que el Partido Socialista los pulse, como bien muchos socialistas hoy están negando la forma que tiene Pedro Sánchez de dirigir ese que es su partido? Usted habla de que los pactos del PP con Vox son de la vergüenza. Nosotros no tenemos marcas de gatillo de pistola en los dedos, como sí que tienen sus socios de la legislatura pasada y los que hoy posiblemente puedan conformar un gobierno de ese que usted dice. Le digo, nosotros no hemos matado a nadie, como sí que han matado sus socios. Vox defiende la Constitución y la igualdad, el régimen del 78, por mucho que a usted le duela cuando habla de, bueno, es que Vox va en contra de la defensa hacia la mujer. No, no. Nosotros queremos que los hombres y mujeres Señor sean Pastor, iguales por favor. ante la ley, que es lo que ustedes se quieren cargar. Y termino. Ustedes hablan de que Vox quiere terminar con un gobierno progresista. Sí, el que progresa para destruir España. Vox le va a poner fin a eso. Senyora Jimeno, no fa ús del segon torn. Senyor Bielsa. Poner en riesgo la democracia, señora Mazzolari, o blanquear a los golpistas. ¿Es esto? ¿Pensaban ustedes lo mismo en el 2017? Cuando Rajoy ofrece amnistía a cambio de elecciones legales a Junts y a Esquerra Republicana. ¿Pensaban ustedes lo mismo? ¿También era poner en riesgo la democracia y blanquear a los golpistas en ese momento? La preocupación de la ciudadanía, lógicamente, no es esta. La preocupación de la ciudadanía es el bienestar social, es incrementar los servicios públicos para la ciudadanía, es seguir luchando contra la violencia de género, es seguir luchando para que en este país haya más oportunidades y haya más esperanza, haya oportunidades para los jóvenes, haya vivienda digna, haya una sanidad pública de gestión pública, haya educación con colegios que no estén en barracones. Esa es la prioridad de los ciudadanos. Y lo he dicho antes y lo reitero. Nosotros nos debemos al interés general. Y por eso trabajamos para que siga habiendo un gobierno progresista que garantice todo esto de lo que hemos hablado, que garantice la igualdad real de los ciudadanos y ciudadanas. No es razonable que ustedes defiendan una igualdad que luego rechazan por la vía de los derechos y de la justicia social, cuando votan en contra de todos los avances que hemos planteado en la anterior intervención y plantean políticas de retroceso y van al Constitucional.
o cuando blanquean continuamente a la ultraderecha. ¿Pero qué discurso? Estamos en el siglo XXI, señores de Vox, en el 2023, que no queremos retroceder hasta tiempos inmemoriales o irnos a montañas lejanas. Mire, lo hemos dicho claro, la moción que presentan es una cortina de humo, una forma de ganar tiempo para su líder mientras lo hacen perder el tiempo a los demás, para garantizar todas estas cuestiones. Nosotros apoyaremos siempre el acuerdo y la convivencia y lo haremos, como yo he venido diciendo en los últimos meses y semanas, lo haremos con la Constitución como marco y el diálogo como método. Ustedes mientras lo hacen con el frentismo, con el griterío, con la involución. Por cierto, se lo ha dicho la compañera de Compromís, la única amnistía que se ha producido en nuestro país la aprobó el señor Montoro, la amnistía fiscal, para que defraudadores se libraran de pagar impuestos. Eso es la única amnistía que se ha producido en este país, que la aprobó el Partido Popular, para que Luis fuera un poquito más fuerte. Por tanto, yo creo que tenemos que hablar con seriedad de estas cuestiones, que la convivencia, el diálogo y el acuerdo entre diferentes creo que debe primar por encima de todo y nosotros siempre vamos a estar en la preocupación de la ciudadanía, que es garantizar el bienestar social, los derechos públicos y que la gente viva mejor y sea más feliz, que es lo que nos reclaman. Muchas gracias. Señora Mocholí, pot acabar el debate. Sí, gracias de nuevo, presidente. Bueno, pues mire usted, poner en riesgo la democracia y blanquear a los golpistas es lo que hoy está sobre la mesa para que el señor Sánchez pueda seguir siendo a cualquier precio, a toda costa, presidente del Gobierno. La verdad es que me sorprende el sesgo de su exposición, porque se ha olvidado usted de aquellos que se pagaban mariscadas y otros vicios con el dinero de los parados de Andalucía. Se olvida usted de ellos que también con esas actitudes de delincuentes pues ponían en riesgo la democracia. Esos progresistas que no progresaron y no hicieron progresar a la comunidad de Andalucía. La verdad es que lamentablemente, y insisto, una vez más, por esos progresistas que no sé si saben lo que es el progreso, lo pongo en duda, pues los españoles debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Nos vemos obligados a ello, como sucedió en 1978, y debemos de hacerlo con generosidad y altura de miras, que ya veo que ustedes no tienen. Los partidos somos los que debemos de poner las bases de nuestra convivencia y afrontar las amenazas que tenemos como nación para seguir construyendo una sociedad moderna, avanzada y plural, en la que no caben el blanquear los delitos, en la que no cabe deslegitimar el Estado de Derecho, que es lo que se pretende, en la que no cabe blanquear o legitimar la sedición, porque es un inasumible precio político para cualquier gobernante decente. Por ello, el Partido Popular rechazamos cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado, cualquiera que sea su delito, y lo hacemos en cumplimiento del orden constitucional sobre el que se sustenta nuestra democracia. Moltes gràcies. En esta moció hi haurà també dos votacions. La primera serà la inclusió de l'esmena i la segona, o bé la moció sense l'esmena o bé ja en la moció incorporada. Votem la incorporació de l'esmena. Es que nosotros desconocemos la enmienda que ha presentado Vox, porque es que no nos dan copia de nada. Esto no es lo que pasaba en la pasada legislatura, es decir, se daban copias de las enmiendas antes de iniciarse el pleno, es decir, había tiempo para poder hablar. Es el primero, pero de cara al futuro es que no sabemos ni lo que vamos a votar. Bueno, le tengo que decir que sea el primero o el último,
si me permites, el desconocimiento igual es el vuestro, porque sí que pueden perfectamente los grupos presentar las mociones cuando consideren. Así y todo, yo creo, pero no es desconocimiento, es un derecho que tienen. No trata, y en el reglamento está así estipulado, con lo cual, desde esta presidencia lo que puedo es instar a los portavoces a que se actúe de otra forma, pero no es un tema de derecho, es un tema de que haya voluntad por hacerse de esas formas. Aún así, leo textualmente que se ha hecho llegar al secretario para ver si había algún problema legal con la incorporación de la enmienda y me ha comentado que no, y creo que ya la había leído, pero la leo yo otra vez. Dice tal cual, creo que sería el punto 4, ¿no? Y el punto 4 de la moción pasaría a ser el quinto. Dice lo siguiente: expresamos nuestro rechazo y preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno en funciones, y Carles Puigdemont, prófugo de la justicia. Instamos a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados a evitar cualquier interlocución con partidos que defienden el golpe de Estado de 2017 en Cataluña y promueven ahora la mencionada amnistía. Esto sería la incorporación de la enmienda de Vox a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor de la incorporación de la... Perdón? Un segon, gràcies, president. Entenem que si... És que no queda clar, si el Partit Popular accepta l'esmena no es vota. No, a veure, Ixa duda que expressa la mateixa la senyora Jimeno i que també recolza el senyor Cerdà és la que li he efectuat jo al president i me diu que segons reglament s'ha de votar la inclusió de l'esmena, per això passem a la votació, però jo també tenia el mateix dubte. Si quiere... Sí. Dice el artículo 19, cuando habla de las enmiendas. Enmienda es una propuesta de modificación parcial de un dictamen, proposición o moción. Las enmiendas podrán ser de adición, supresión o rectificación, y su incorporación o no a la propuesta que se debate se votará previamente a la votación de aquella. Si se entiende que hay asentimiento en que se incorpore la enmienda, pues no haría falta votar. Sería que se incorpora por asentimiento, pero lo previsto es que se vote. Pero como entiendo que no va a ser ese el caso, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la incorporación de la enmienda? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? En este caso. No se puede, porque al abstenerse Natalia hay mayoría de votos que no. No, ahí Pasamos a la segunda votación. ¿Votos a favor de la incorporación de la enmienda? ¿Votos en contra? Se incorpora la enmienda y ahora lo que pasamos es a votar la moción con la enmienda incluida. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos a la segunda votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Y ahora sí, se aprueba por voto de calidad del presidente. Vale, ahora sí que, si me permitís, muy rápido también, antes de pasar a ruegos y preguntas, y agarrando un poco la paraula de Natàlia, bueno, ja hem parlat tots, bueno, en primer lloc, sobre la conducció del plenari, segur que conforme anem avançant tenim por tanto millor, però bueno, vaig intentar, com sempre s'ha fet, això jo crec que no és setxell meu, no? Jo crec que també ho feia ja l'anterior president, intentar anar regulant i donant un poquet de llibertat mentre se pugui donar a tots els diputats i per supost que bueno, el debat de si se portaven mocions o no se portaven, jo me recordo que vaig parlar jo personalment en l'anterior president, no vaig a ser jo, donaré la meva opinió, evidentment, en este cas en la Junta de Portaveus on se parle si arriba el debat, però que bueno, sou els portaveus que tingueu que debatir-ho. Jo el que sí que vos agrairia, igual que en el tema de mocions i en tot el que estem plantejant, que n'hi hagi un criteri clar i que siga per tots igual. Si decidim que se porten per tots, i si no decidim que se porten, doncs no se porta per ningú, perquè al final la Diputació, com també diguem, no és l'Ajuntament d'Ajuntaments, i fent el símil, si me permetiu, de les competències, jo sempre dic que l'única institució que té totes les competències són els ajuntaments, perquè fem les nostres i és que no volen fer els altres, i en aquest cas en la Diputació com a Ajuntament d'Ajuntaments té que ser un poc similar, no? I en els debats
que portem així al plenari, doncs igual. Jo crec que tots tinguem dret. Sempre m'ho va aparèixer mal quan alguna cosa no ens agrada i sempre anirem allò de les competències i si això no és. Però jo sí que agrairia això, que hi haguera un criteri clar per tots els portaveus i aquesta presidència respectarà la decisió que prenguem. I ara sí, passem a pregs i preguntes. I en aquest cas, comencem... Entenc que Natàlia no té ningún premi ni ninguna pregunta. Passaríem al grup Vox. Gracias, señor presidente. Es una pregunta de un tema de carreteras que afecta a varios municipios y me gustaría tener información sobre el proyecto de mejora del Camí de Camarena desde la localidad de Moncada hasta la CV 310. Quería saber cuál es el estado de ejecución, cuando tengan la información que me la puedan reportar. Gracias. ¿Ninguna pregunta más? ¿Tampoco? Passem ara al grup Compromís. Gràcies, president. Nosaltres tenim un prec i una pregunta. El prec és, després de la sessió d'avui, em veig l'obligació de fer este prec com a dona i com a portaveu, com les dues coses, perquè crec que al llarg de la història de la humanitat les dones mai hem tingut cognom, de vegades no hem tingut ni nom, i això ja passava en l'anterior legislatura algunes vegades i ho vam tindre que recordar, i és que quan ens adrecem als homes els diguem pel cognom, però quan ens adrecem a les dones són Reme, Natàlia i Dolors, però quan parla el senyor Bielsa o quan parla el senyor Montpó, jo pregaria que, com que som portaveus, som representants de la ciutadania, tinguem tots i totes el mateix tracte i ens cridarem totes i tots pel cognom com a representants de la ciutadania que som. Aquest era el plec. I després una pregunta. Hem estat fent una miqueta seguiment d'alguns nomenaments i tenim algun dubte per a que ens el resolguem quan puguen. És en relació a personal eventual. El dia 3 d'agost es va fer una adaptació de nomenclatura de personal eventual i en aquest cas la coordinadora d'àrea de Medi Ambient, que era María Ángeles Ramón-Gin, va passar a ser assessora de govern. Això va ser el 3 d'agost, però després el 10 d'agost se va nomenar per part de la Generalitat Valenciana en el diari oficial a María Ángeles Ramón-Gin com a directora general de l'IVAS, de l'Institut Valencià de Serveis Socials. No sé si es mantenen els dos càrrecs, si hi ha un cessament, si s'hem perdut alguna cosa, però era per a que ens ho aclariren. Gràcies. Entenc que per part de Compromís era... Passem al... Directament, no participen els diputats. Ho dic perquè no sé, com antes preguntem a tots uno per uno, no sé si en aquest cas... Ok. Gràcies, president. En l'organització del govern de la Diputació de València hem apreciat que ja no existís com a tal, amb denominació pròpia, la delegació de diversitat. Això se suma al fet que ha desaparegut el terme igualtat de la Comissió de Benestar Social i Cultura, quan ha estat inclosa en les últimes legislatures en el nom de la comissió. Una invisibilització que fa temer una falta de compromís per part de la Diputació en les polítiques públiques en favor de la igualtat i la diversitat sexual, la qual cosa comporta diversos perills i conseqüències negatives per a la nostra societat, com poden ser discriminació, marginació, violència, assetjament, desigualtat legal i vulneració dels drets humans, impacte en la salut mental, perpetuació d'estereotips i prejudicis i pèrdua de talent i diversitat en la societat. Per tant, el grup socialista eleva al ple el prec de que no es participe en el xantatge dels intolerants, dels quals diuen estimar un país, però només una part dels seus habitants. Preguem, en definitiva, la inclusió explícita de la diversitat com a àrea de la Diputació i el canvi de nom de la Comissió de Benestar Social i Cultura passant a ser, de nou, d'Igualtat, Benestar Social i Cultura. Gràcies. Molt bon dia, senyor president. Esta és una pregunta per a vostè. Fa unes setmanes el van entrevistar en un mitjà de comunicació i ens va sorprendre les seues declaracions en el qual no es pronunciava al voltant del fons de cooperació municipal. Si aquest fons que es va impulsar en les darreres legislatures anava a sumar-se la Diputació de València en els mateixos termes o quanties que ha vingut fent en els últims anys. Jo vull recordar-li que el fons de cooperació sempre
ha provocat unanimitats en esta casa, en este plenari, i unanimitats també en els alcaldes de tots els colors polítics. Ha esdevingut un instrument útil, àgil, eficaç per a ajudar als nostres alcaldes i regidors del poble. I la pregunta és la següent. Al contrari, o al no pronunciament que va fer en l'entrevista, té voluntat este nou govern de la Diputació de mantindre el fons de cooperació? En quina quantia ja ho té valorat? Moltes gràcies. Entenc que no hi ha més preguntes i en aquest cas n'hi havia una pregunta de carreteres referida a... Sí, val, pues jo recopilaré la informació i la passaré per escrit als portaveus de tots els grups polítics per a que tots estiguen assabentats. Després tenim un prec i una pregunta de la senyora Jimeno. En la contestació al prec, ja ho he fet en la meva contestació. Òbviament, jo crec que ja ens coneguem, evidentment que no va ser mai per una qüestió de gènere. De fet, no ho heu apreciat, però m'estava rient perquè m'he dirigit, en aquest cas, a l'interventor per fer la pregunta, perquè estava el secretari parlant, de ser una falta de respecte, i ho dic en la mateixa transparència que li ho he fet a ell, dirigir-me a vostès per el nom, perquè per la relació, a molts de vostès es coneixen per el nom, però els cognoms no me sé tots. És que me sé, crec que ha anat canviant, tindré que mirar la gravació, però crec que ha anat canviant, però bueno, no és un fet, per supost, de gènere, el mateix respecte per als homes i per les dones. Intentarem, si no preguem, dirigim-nos a tots per els cognoms. Jo insistís que en funció del moment, potser alguna vegada m'he dirigir-me a vostès, homes o dones, per el nom, però que en ningú cas serà per una falta de respecte, i ja que he fet el prec, crec que no era únicament a mi, perquè jo, si no recordo, crec que sí que indistintament m'he dirigit a uns i a altres, però en general arrepleguen tots el prec i per, no sé, per una més educació, o com vulguin dir, ho farem així. I respecte al tema de Maria Ramongín, és el que estava comentant, l'anomenem d'assessora, però després passa a ser nomenada directora general i, per tant, cessa d'assessora de la Diputació. Va ser així com va succeir, si no me corregís el secretari. Això no sé com m'imagino que sí. Sí. Després estava el PREC, si no m'equivoque, respecte a la diversitat. Senyora Enguista, la paraula. Bé, gràcies. Agrair-li a la diputada que em faig la pregunta perquè estava desitjant contestar-la. En l'anterior ple van dir que no existia l'àrea de diversitat. No és cert, n'hi ha una àrea que continua igual que l'anterior legislatura, que es diu diversitat, comarcalització, transferències i mancomunitats. No li posa jo el nom, em sembla un nom prou estrany, però jo porto aquesta delegació. Diversitat existís i n'hi ha ahir 4 o 5 persones que encara estem pensant a veure a què es dedicaven dins de l'àrea de diversitat, comarcalització, transferències i que estem intentant que treballen i que executen el que porta aquesta àrea. Diversitat, en concret, en el 2023 la Generalitat sí que ha aprovat les ajudes de diversitat i el que jo tinc entès és que la Diputació completava o complementava aquestes ajudes. Per ara no s'ha fet res. Clar, és que jo em dedicaré a treballar, a executar el pressupost i a treballar per la diversitat, que no és el mateix que la igualtat. Això és un altre debat que quan vulgueu ho parlem. La igualtat d'oportunitat entre dones i homes és un tema que jo porto des de l'àrea d'igualtat i assumís també diversitat i agraïs també la confiança que penseu que puc aportar també molt a l'àrea de diversitat, que no és igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Però ens dedicarem a treballar, a gestionar i evitar el postureo, que és en definitiva al final moltes vegades el que es fa per les xarxes socials, dir mentides i utilitzar les coses que no queden a lo millor clares en este ple, que per això estan, les qüestions es pregunten i s'aclareixen més que fer tuits que no porten a cap lloc. Gràcies. I l'àrea d'igualtat també està dins de l'àrea de benestar social i cultura. Jo personalment, si voleu canviem el nom, jo personalment està dins de benestar social perquè s'ha heretat de l'altra legislatura. No és un nom que a mi m'agrada, no crec que la igualtat hagi d'estar dins de cultura i benestar social, però si voleu que s'incorpore, jo no tinc cap problema, no em suposa res. I per últim, la pregunta que em feia directament, senyor Mascarell,
Si no ha sigut clar, disculpeu, jo pensava que sí que ho havia sigut. Respecte al fons de cooperació ho vas dir ja quan estava en l'oposició i ara que estic en el govern penso exactament el mateix. Jo sempre he dit, en tota la línia d'actuació d'esta Diputació vaig intentar que sigui així, i aprofito també per enllaçar el tema que li preguntaven a Natàlia, va ser cada diputat el que dirigisca la seva àrea i ahir dirigir la seva àrea també entenc el posar-li nom a aquesta àrea. Jo no sou molt de noms, sou molt més d'accions i en aquest cas el fons de cooperació estic en la mateixa línia. Si no m'he mullat, en un terme molt valencià, concretament és perquè encara no he fet el pressupost, però ho he dit sempre que el fons de cooperació és un fons que mos ha vingut molt bé als alcaldes. Crec que en alguna intervenció el que he dit sempre és que no sé com li direm ni quina serà la quantia, però òbviament no soc tampoc de canviar les coses per canviar-les, les coses que consideren que puguen anar bé poden continuar, les vaig inventat que les vaig inventat o les vaig posat en pràctica que les vaig posat, no estem així per fer política d'issa, però com te dia no he concretat perquè encara no hem fet el pressupost, però que la intenció òbviament, això també ho he dit, que sí que m'agradaria aquesta Diputació agarrar més línies provincials, més línies comarcals i no tant línies locals, que hem treballat molt els aspectes municipals, però jo crec que ens falta també un poder de coordinació a nivell global, però això no lleva que els ajuntaments ens ve molt bé i ens arriben diners per a poder gastar discrecionalment en temes que no venen concretats i al final ens ve molt bé per a reparar cosetes. Així que quan tinguem el pressupost fet vos direm en quina línia. El fons de cooperació, recordeu-se que també està participat per la Generalitat i en aquesta banda tindrà que ser també la Generalitat la que decidisca, però bé d'una forma o d'una altra la intenció d'esta Diputació és ajudar els pobles i que es continuï arribant diners. Moltes gràcies. Per si alcem el plenari.